y han chiste da siva acá, y ahí pasa el montar tuan, manabit, ahí te planta ahora ini, pero hay actividades ahí pasel. Para ello, amado hermano, ya antic te haitul, te liayotikistas, toholte Dios, te winikotik, te shnopihotik, o ya tzogbatik, amados hermanos, y un junukotantik, ya pastik servir, tas cuentas vi cajualtik, amén. Hayonya mezcanhichete, hamete invitación ya caltita toholik, tesbihil hate mashlok take, hate haiashi, el levantamiento de los caídos, tes chites, tes coblale, hate ayich hachel, te macha luben, te macha cheva gemiotan, hate macha aluben, te escuchle altas cuentas, paso ya del cajualtik, bueno, haich bihil ochte. Actividad ya yich pasel bajel, amados hermanos, años copontic me dio siuniche, pero a todos amados hermanos, los varones, desde ya les decimos que nos vayamos preparando. Es día 6 en Sibacá, 7 y 8 aquí en Ocosingo, la actividad de nuestra campaña evangelística. Para ello, amado hermano, necesitamos de nosotros los varones que que estemos al tanto, porque vamos a mandar a limpiar nuevamente o vamos a limpiar nosotros, no sé cómo vaya a estar el asunto aún, pero para irnos preparando, amados hermanos, y usted sabe que hay que poner todos los señalamientos alrededor, hay que estar colocando las sillas, hay mucho que hacer, amado hermano, incluso en las noches, desde el momento que empiezan a montar el escenario, también tenemos que estar al tanto para estar ahí de velador o de cuidar, amados hermanos. Así es que yo les hago esa invitación que todos, amados hermanos, nos apuntemos. Y que si todos nos juntamos, amados hermanos, ya podríamos dividirnos, que hoy le toque tales hermanos y que al siguiente día le toque tales hermanos, pero para ello, amado hermano, necesitamos ya irnos preparando, amén. Allá en Sibacá también no sé cómo está todavía el asunto, pero es el día 6, creo que de la mañana o un día antes también van a empezar a acomodar todo lo que se tiene que acomodar, al igual que aquí en Ocosingo. Todavía no hemos platicado bien con el licenciado, el que nos apoya con el audio, qué día se van a instalar, porque desde el momento que se empieza a instalar, amados hermanos, ya tenemos responsabilidad ahí también, de alguna manera, tal vez no al 100%, pero ya tenemos una responsabilidad en que si el Señor nos pone un sentir en llevarle un cafecito para los que arman el audio, no es nuestra responsabilidad todavía, pero bien lo podemos hacer, amados hermanos. Y si en algún momento nos llegara a pedir necesito veladores, necesitamos organizarnos, amados hermanos, para ir. Creo yo que el año pasado nos tocó con 2, 3 hermanitos ahí muriendo de frío, pero lo pasamos. Entonces este año lo queremos hacer diferente. Si el Señor nos da la oportunidad, si nos tocara que quedar ahí, pues unámonos. Mientras más seamos, nos sentiremos cómo pasaría la noche, pero que el Señor nos ayude. A lo que voy es que falta menos de un mes de esa actividad. Orémosle mucho a Dios, que Dios nos permita realizar esa actividad y que tengamos vida y salud sobre todo, y que los ministros invitados también puedan tener salud y puedan trasladarse al día que ya está agendado con nuestro amado pastor, amén. Y pues eso sería el aviso, amado hermano. Te aviso ya acá, toholik hermano tak, Dios me ascolta yotik meliak me datale el temukol actividad chankuntik, pero Dios ya ascolta yotik bajel, amén. Después de este aviso ya vas a presentarte, predicador invitado. Hay fácil delegar, tú el hermano, te haces botic, te escopte Dios, hermano diácono Juanito López, de allá, viene allá del país vecino San Jacinto. Así es que ya acaba el lugar de que hermano tic, Dios se gastó, que el Señor te use, amado siervo. Sí. Gloria a Dios, mis amados hermanos, buenos días, Dios le bendiga a todos. Bueno, que el Señor me use en Celtal y que nos dicen en Celtal, y pues vamos a leer en Celtal y explicar un poquito, porque casi no sé, no mastico mucho el Celtal, ahí les voy dando, pero que el Señor se apiade de mí y que me enseñe, que nos enseñe a hablar en Celtal. Vamos a poner nuestros pies, vamos a orar. Como tic Dios y acá el betic acá scoponotic acá scoponotic hermano cajuatic jocolagual y una kuchlejal apito jocolagual padre y una la wilbon de cotane la wilbon papá ate chulele la wilbon papá bien necesidad haya un jocolagual cajual jocolagual papito lindo y pasbon
había abunda Espíritu Santo, acá taluk, Espíritu Santo en la paz, enseñar a tu pueblo, papito, joco la igual, si una, papito lindo, porque la witch a tu espíritu, a tu siervo, hijo con la igual, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados, kiltik ta celta la vi y acábete tu algo este palabra acá hualtiki. Yakiltik ta Mateo 24:3. Yakabeta primero está español y luego yakiltik ta celta. Ischi. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y la consumación de este ciclo? Yakiltik ta celta. Kalal Hukulta witz junte olivotike ate Jesús stukel no potik taltas no heltik hich la yalbeyik halakai kotik bin orayas kotan spasels ate spasel in soktevin señal yun te yastal sogyun te slajinival kakal chik y la ya leí teita eso sentado no con los discípulos la ya veí halbon tik bin fecha hay fecha agun y hasta pero cajo al tiki la ya hay los acontecimientos y respondiendo Jesús 24, Mateo 24, 4, 5. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces ya las tal un engaño y las tal Mateo celtal la hak de Jesús Shawil mame abaik mame sa abaik me mame ayuk machayak lo leyeschi como la yal me hichme be hich yich me yohon Silvigil ya stalik te hich yalik hon te Cristo hon shik mayel machatik yas lolo yetik shi. Entonces diría Yali que hasta un engaño hasta falso profeta, falso apóstol, y hasta falso profeta, falso evangelista, falso pastor y falso maestros. La alta versículo, pero ya ahorita hay un tiempo, ahorita hay un tiempo y un engaño. Vaya ahorita hay tiempo, y una talik vaya te vas a engañar, ya la noche ante cajualtique, ya está vaya entonces apóstol Ayal, hay tiempo, sí, hay un tiempo en vaya engañadores y una que es paz engañar ya la noche ante cajualtique. Entonces ahorita hay un tiempo en que pasa recuperar chulele yotane. Dice: se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Sok me llame chignach sobol lotik halwanetik hichme sobol ta tun slahinik ta lolayel yun chi. Entonces aquí te un siervo, siervo Pedro. Y aquí está ya en versículo. Bueno, y acá está español, y acá está celta.
Entonces había una vez un siervo que se llama Pedro, el siervo Pedro, siendo discípulo, también menguó su fe. Menguó su fe. Yo puedo ver que por las pruebas, o porque él en su carácter, o porque él tenía un carácter un poquito fuerte, a lo mejor, yo no, a lo mejor no, que sí, menguó su fe, menguó la esperanza delante del Señor, menguó el que él decayera. Entonces hay una palabra que se llama dice en la Biblia, en Mateo 14:28, respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Entonces Pedro, de una manera, yo imagino que se acegó la guandayil, pero no lo podía conocer. ¿Cómo se puede decir? No lo podían conocer. No lo conocía el Señor respecto a esos. Hay muchos siervos, por ejemplo, Juan, el apóstol, bueno, Juan es su hermano, decía: ve, dile, mandó a su siervo, pregúntale si es él de que ha de venir. Entonces no lo conocía. Y uno de ellos también es Pedro, que no lo conocíamos. Entonces, de una manera van a haber muchos engañadores, desafortunadamente, pues, aún siendo discípulos, dice, siendo discípulos y aún apóstoles. ¿Y qué más de nosotros? ¿Qué nos están enseñando? Entonces, nosotros comemos aquí en casa, agarramos lo que es de casa, pero desafortunadamente, estando allá afuera, nos enseñan otras cosas, a lo mejor en pláticas, en amigos, diciendo: haz esto. Y cuando en la casa nos dicen lo contrario y conforme a la palabra que nos están enseñando en la enseñanza. Y qué bonito es, porque hay una doctrina. Entonces, uno de ellos era Juan, también hay muchos más. Juan, está también Elías, unos siervos del Señor, y uno de ellos es Pedro. Entonces dice: Señor, si eres tú. Entonces eso quiere decir que a veces nosotros dudamos de que a veces vienen las pruebas, las adversidades de nosotros. Dudamos: ¿será que eres tú? ¿Será que tú me vas a ayudar? ¿Será que tú me vas a salir de mis problemas, de todo lo que yo cargo? Entonces es lo que yo puedo ver ahí. Dice: mándame que yo vaya a ti. Entonces eso lo dice el Señor. Y dijo: ven. En el 29, y dijo él: ven. Y descendiendo Pedro la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Pero hay un detallito: sí fue al Señor, pero no lo alcanzó. No lo alcanzó en ese sentido. ¿Por qué no lo alcanzó? Porque volvió a dudar. Dudó nuevamente. Entonces va a haber un tiempo que estamos en ese tiempo que ya nos están enseñando, sea en la radio, sea en, bendito Dios, hay Facebook, sí, siempre y cuando, si sabemos utilizarlo. Bendito sea el Señor que hay el teléfono, sí, pero siempre y cuando sepamos utilizarlo. ¿Por qué? Porque va a haber, ahí en el Facebook aparecen otros que no son de la cobertura, y nos enseñan cosas que a veces me voy a ministrar. Escuché a un pastor de otra casa. Entonces, ¿será que es así? Vino en mi cabeza. ¿Será que es así lo que está enseñando? Comienzo a buscarlo. Y sí, decía la palabra del Señor, decía así, pero lo que él decía, que es fácil meter cosas extranjeras en el púlpito, cosas que son del mundo, extrayéndolo a la casa del Señor y metiéndolos al púlpito. Entonces, aquí en este lugar es santo, es el lugar santísimo.
Entonces, afortunadamente, por eso digo, dudamos, porque digo, yo dudé, ¿será que es cierto? Siendo aún, le repito, siendo a ellos discípulos, siendo apóstoles, dudó y su fe menguó y decayó. ¿Por qué? Entonces dice en el 28 en Celtán, Yun las yak de Pedro, las hack de Pedro, Cajual, te me ayate, jala mandar yun, yastalón, taba banti ayat, chi. 29, las chiscolal, hishlok, tabarco de Pedro, acá ta beel, ta ha, toh bayel, ta banti aite Jesús. Pero entonces dice en Mateo 14:30, pero viendo las fuerzas del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó de Señor, sálvame. Por eso le decía hace rato que a veces nosotros porque dudamos o porque vino un estrago, problemas, situaciones adversas que no son de Dios, vino dice que vino un viento fuerte y tuvo miedo. Uno de nosotros que somos humanos tenemos miedo, ¿verdad que sí? Yo sí tengo miedo. A veces anoche, ahí a las 4 de la mañana, estaba ladre el perro y ladre el perro en mi casa. ¿Qué será? ¿Será que van a entrar a robar en mi casa? Decía yo. Dije yo, Dios quiera que no, y me levanté a orar. Un miedo que tenía yo por el perro que estaba afuera ladrando a un ser humano, no sé, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no creo que haya, no sé, o sí que haya humanos, pero yo tuve miedo. Ahí estaba yo en mi cama, en el nombre de Jesús, Señor, papito lindo, ayúdame, papito precioso, levanta vallados de ángel alrededor de mi casa, y orando, porque tuve miedo. Entonces, siendo ellos siervos del Señor, que están a la par estaban a la par del Señor Jesucristo, tuvieron miedo. ¿Qué más de nosotros? ¿Qué más de nosotros, verdad, hermano? Entonces, pero dice que la fuerza del viento, esa palabra viento, la palabra viento les voy a decir un ratito. Y entonces dice, sálvame, Señor. Hay un gemir o un grito o una angustia, ¿cómo le podemos llamar? Una preocupación o una angustia que sale del corazón de sálvame, papá. Sálvame porque padezco en la situación que está pasando. No sé qué está pasando con usted en su vida. Desconozco. Ni usted sabe lo que estoy pasando yo, ¿verdad? Desconocemos, pero el que sabe, el que todopoderoso, el Rey de Reyes, Él lo sabe. Él sabe la preocupación de cada uno de nosotros. Solo es de que dice en la Biblia, solo clama y yo te voy a responder. Entonces vamos a ver en Celtán. Jukmet Jauk meto la yilte bitil tulante y que ocho shiwelta yotan yunte mul oltaha hich chatagua cajual coltayagon. Entonces las calte tema y las paz investigar chopol iketik doctrinal, chopol iketik doctrinal. Utakiltik viene yayal bin chopol de ike y tate doctrina. Hay doctrina falsa y doctrina verdadera. Ante vientos las pasa a investigar, está griego 41:51, neumaschi, figurativamente espíritu sobrehumano, demonio. Entonces, y te doctrina está griego 13:19, didascalía, y está griego 13:20, instrucción, la función o la información, enseñanza, enseñar, doctrina.
Pero, y acá ves, hay doctrina falsa y hay doctrina verdadera. Te falsa, a la yak te puco, aguante que es para reprender, a te diablo. Entonces, aquí el tic ta primera de Timoteo, 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, y por eso la calve es y ejemplo y apóstol Pedro y ejemplo con tic está a tiempo y hay ahorita 2024 y hasta ate falsos profetas, evangelistas, ate los 5 ministerios, pero te falso etiqué ya está el hermano. Entonces ahorita aquí ya pasti tulan y que cajuati que a las pastas ayudar. Bueno, primera de Timoteo 4:1, pero jamala yayal te espíritu te no pol slajival kakal hay machatikias yikatik chun el Dios llames tunic lolo guanej espíritu etic socte vintic ya kekta nopel pukujetik shi ate pukujetik ate demonios. Marcos 7:13, la Biblia pechita la pasa investigar. Sí, de este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido y muchas cosas parecidas a estas hacen. Pero chita y estas palabras rechazan la palabra de Dios, chi. Y a causa de las tradiciones, bien tradición hay ahorita. Usted ya está ya en tradición ahorita. Usted ya está en tradición y en noviembre va él hasta Halloween. Entonces, ya es 8 tajnatik o ya es 8 lugares muy estratégicos. Por ejemplo, ya lo dicho ni ta escuela. Hay ateli tayatel porque es las pasones tacatel, pero la escala de pastor y la will ya pasito, pero piuncatela. Entonces la ya les pastores más me la agotan. Tú eres de Dios, tú eres de Cristo, voy a orar por ti, pero la calve. Entonces va a haber una estrategia muy tremenda que se va a meter en la casa y se va a meter en la escuela o en el trabajo. Y repito, a mí me pasó porque estuve en la escuela, en un colegio donde yo trabajaba. Me fui en ese lugar que no debía porque estaba conociendo la verdad, pero por el trabajo que yo tenía tuve que realizarlo. Entonces tuve que hablar a mi pastor y decirle: papá, fíjese que está pasando esto y por esto y esto y esto. No te preocupes, me dijo, voy a orar por ti. El Señor pasa por alto esto porque reconociendo autoridad, reconociendo Dios nos va a guardar, pero siempre y cuando avisemos. Porque si de una manera metemos las cosas inmundas en nuestras casas o en nuestras vidas, desafortunadamente vienen estragos. Pero dice que ahí va a haber tradición, una tradición. Le repetí hace rato que ahorita viene una tradición bien tremenda porque viene el tiempo de Halloween. Y acabando Halloween, hay otro que viene, aparte, sí, es en octubre, creo que es en octubre, ¿verdad? O no sé, en octubre, ese es lo de Halloween, el noviembre, 2 de noviembre. Y ya viene otro que es en diciembre. Entonces a mí me decían algunos, por ejemplo mis hijos,
papá, ¿puedo llevar una calabaza en la escuela? Le decía, no. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo uno con el mundo. ¿Puedo llevar papel china, esos que recortan, o las calaveritas? No. ¿Por qué? Porque nos estamos haciendo uno con ellos. Entonces, desafortunadamente, por no prestar atención, o por las doctrinas que a veces agarramos de otro lugar, que no son la de Dios, entonces metemos cosas en la casa y ya vemos que hay calabacitas, o desafortunadamente que a veces nos cuesta venir a la casa del Señor, y desafortunadamente agarran otros que ya están bien experimentados allá afuera, los empieza a engañar o decir, vente acá, aquí está más fácil, aquí está más bonito, aquí te vas a llevar, acá hay fiesta. Entonces, desafortunadamente, caen algunos y ya están fuera de la casa, o están padeciendo nuevamente lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y después nuevamente recaen. Entonces, que el Señor nos ayude, mis amados. Y digo que esa la tradición está tremenda que lo que viene. Dice en Celtal, hichtas cuéntate costumbretik te bebe gilel tas tojolike mayukish koblal yash kota chunel ayunik tas bin tesbil a yalokta mandal tike te diose sok bayel tas shaunte bil ayaspasik te pajal soke hich si shite Jesús. Entonces, en doctrinas falsas, en fariseo, saduceo, nicolaitas, Jezabel, Balaam, judaizantes, del humanismo, de la falsa prosperidad, de la iglesia emergente, de ecumenismo y del reino ya. Vaya lik, hermano, vaya lik, tal ate pukuge yasna bitirias ochta nastik yasna es sac punto estratégico, ya saque punto estratégico, hermano. Entonces acá ya de Espíritu Santo, y acá paso acá cae, bueno, entreguemos nuestra vida para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Entonces, en 2 Tesalonicenses 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Que nadie os engañe de ninguna manera, sí, porque no vendrá sin que primero venga, más tarde que sucede, sí, que antes está hijo de hombre de pecado, sí, hijo de perdición, hasta Satanás. Entonces, ahorita, hermano Tic, hermano Tac, cabe de Jipal, apóstol Pablo, aún no he alcanzado, pero proseguí. Cabe de Jipal, hermano, cabe de Jipal. Hasta Cahuatic ya está, pero hay un secreto. Y te cabe ta celtan, mame ayuk machayas awatik ta lo leyel yuun mamatos chatal te cahuatique hanel yaskot tas pasel te ais lobol yas chay ta kashel te chunel he yo tanik soktas chinach yuun te macha mero
lumal lumal mas mulal wilshi yunike yunte chalele. Ay, lo que leí, hermano, malía. Bueno, li. Entonces, mato de astalte, cajuatique, hermano, me de astalte apostasía. Primero de astalte apostasía. Entonces, a te cajuatique ya está. Pero te apostasía, cajuatique, a te falsa doctrina. Falsa doctrina de vaya electa, ella lo dije, vaya electa ya astalte. Falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, luma hay curación o hay milagros y Yashua está ahora y de repente caguistale un objeto o viste ya pasa te puje. De repente van a venir falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos ministros. Entonces les van a decir, allá están haciendo milagros, allá hay curaciones, allá hay sanidades, allá hay cosas que se están moviendo, que supuestamente es de Dios, pero no es así. Pero van a ver, hermanos. Entonces tengamos nosotros la certeza que el Señor no viene antes que pase la apostasía. Vendrá una apostasía, alguien que va a ser engañador, diciendo yo soy Cristo, diciendo yo soy el Rey de Reyes, y cuando no es así todavía. Entonces tengamos esto en cuenta siempre en nuestra mente, decir siempre, y adoctrinémonos, vengamos a la doctrina que nuestro pastor nos está enseñando día a día, nos está viendo de nuestras almas, que nosotros no nos perdamos. Uno de ellos pues lo dice en Efesios 4:11, lo dice en Efesios 4:11, y no lo escribí, pero los verdaderos ministros están ahí, lo que el Señor constituye por medio del Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces dice que Él constituyó a los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a los verdaderos. Entonces vengamos a uno de ellos, es nuestro pastor, que siempre está cuidando de nosotros. Entonces veamos en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar y ser posible a los escogidos. Y nosotros somos escogidos. Y nosotros somos escogidos. Nos están llevando para ser nosotros siendo fieles. Nos están moldeando para que seamos fieles. Nos están quitando nuestras manchitas ahí que tenemos para que seamos perfectos, para que nos casemos delante del novio. Entonces desafortunadamente y afortunadamente tenemos a un Rey de Reyes, Señor de Señores, y desafortunadamente también opera el enemigo. ¿Cómo? De muchas maneras. ¿Cómo se hace? Engaña. Entonces, pero gracias a Dios por misericordioso, que Él nos lleva y nos enseña la verdad. Dice, Aimeyas chiknach lotik Cristoetik sok lotik hawalnetik yameyakta ilel muko señaletik sok chahpanetik chapaleletik payalme yayotik lo lawalnechchi te yayuch yaku yuntik aita yotanuk lola yik junte machatik sabelik yunte diose. Entonces uno de los escogidos somos nosotros, amados. Ate machalas las sakte cajuatique kur nichanito y aspaz capacitar. Amén.
Entonces, pero dice en Juan 4:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que he dicho. Entonces, hay un consolador, la calve esta, ¿vale? Hay un consolador, Espíritu Santo. Y es necesario, hermano, necesario el Espíritu Santo, necesario antic de Espíritu Santo y pas capacitar y más fuerza, más ya más pero más tallit pal ate pucoje. Es necesario que tengamos el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Es necesario que tengamos al Espíritu, al Consolador, porque sin el Espíritu Santo desafortunadamente vamos a ser engañados. Pero el Espíritu Santo es la que nos capacita para que nos abra nuestros ojos y pensamientos, decir y recapacitar de dónde estamos mal, de dónde nos hace recordar dónde hemos caído y para que nosotros nos levantemos. Nos hace ver dónde estamos mal. Es necesario y es uno de los requisitos para ser arrebatados. Afortunadamente, los que tienen, gloria a Dios, y los que no, pidámoslo. Hay de muchas maneras como el Señor obra. Es necesario, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo, es necesario, hermanos, porque sin él hay un bautismo. El bautismo el primero es el arrepentimiento. Y en el arrepentimiento acepta al Señor, gloria a Dios. El segundo, el bautismo en agua. Y nos han recordado muchas veces. Y no es la excepción de hoy, que también no hay un bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle mucho a Dios, porque si no vamos a andar en la carne, vamos a pensar siempre en la carne. Sí, cómo no, yo también pienso en la carne, sí, pero gracias al Señor a veces me hace un machocón, tranquilo, Juanito, pero es el Espíritu Santo, no es Juan, es el Señor que está obrando. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que mediante ello nos enseñará muchas cosas y nos abrirá nuestros preciosos ojos. ¿Y para qué? Dice en la Biblia en Efesios 4:14, para que no seamos niños sacudidos por olas y llevándolos de aquí por allá por todo viento de doctrina falsa, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces es necesario, mis amados, para que no seamos llevados de aquí para allá. Allá está, ¿dónde lo vi? Allá está, ay, otra vez. ¿Dónde está? Allá. Y ahí estamos ahí con unos hermanos llamando, hermano, ¿cómo está? Yo le bendiga. Qué bendición saber de usted. Gloria a Dios. Que está usted bien. Bendito Dios, el Señor no lo ha cortado, no lo ha llevado. No es que me pasó esto, porque el Señor lo permite o porque a veces nosotros lo buscamos. Pero repito, es necesario el Espíritu Santo para que no seamos sacudidos, como dice en la palabra del Señor. Entonces, mis amados, de una manera, yo decía, nos ayudemos unos a otros, rogando en oración, en intercesión. Bauticemos, Señor Jesús, bautízalo, papito, en el nombre de Jesús. Mames hichotik shante biltik aletik te stalel yotanik sokte ahora nash llame sheotik bayel yun islak al biluk yayich no
bail tik aita alel ya tike mame un tik lola yel yun spisil skop ans winitik te ahora unetik lola wanek ate spigilitik spigilke. En Juan, el último versículo dice en Juan 14, 30, 31, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, el que no tiene parte en mí, pero para el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Viene el príncipe de este mundo y no tiene parte con el Señor. Dios es tan precioso que dice en la Biblia, y me llamó mucho la atención, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. ¿Y qué dice? Vámonos. Vámonos de aquí. Seremos arrebatados. Amén. Seremos arrebatados, mis amados hermanos. Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos en seguir adoctrinándonos. Por doctrina nadie se salva, ¿verdad que sí? Pero muchos se van a perder. Es lo que nos han enseñado. Y nuestro apóstol y la Biblia conforme a la palabra. Por doctrina. La doctrina es muy importante. Entonces que el Señor traiga a su Espíritu Santo y que nos catartice, mis amados hermanos. Pongamos a nuestros pies, vamos a orar y que pidámosle a Dios que nos bautice el Espíritu Santo. ¿Cómo? Como Él le padezca. Amén. Papito lindo, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y misericordia, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor bendito. Gracias, gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Padre, cómo caminar delante de ti, Señor. Tal cual como tú pusiste, mi Señor bendito, a tus hijos en Efesios, Padre, 4:11, para catartizar, para capacitar a los santos, a los apóstoles, a los evangelistas, a los profetas, a los pastores y maestros. Gracias por ellos, papito lindo. Bendecimos sus vidas, Señor. Te rogamos que tú, Señor, bautices en el Espíritu Santo a tus hijos, papito lindo, aquellos que aún no lo tienen. Bautízalos tú, Señor. Hazlo, Señor, conforme a tu corazón, papito. Por favor, papá. Bendecimos sus vidas y te bendecimos, papito lindo. A toda la gloria, la honra es para ti, Señor. Gracias por todo, mi Rey amado. En tu nombre, Señor bendito. Gracias, papá. Amén, amén y amén. Ofrézcale fuertes palmas a nuestro Rey, a nuestro Padre, que Él vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.